Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, es necesario recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un revolucionario judío que se levantó contra Roma y fue ejecutado por el imperio por el delito de sedición. Después de su muerte fue convertido en un mártir, se le atribuyó poderes milagrosos y se forjó la creencia de que intercede por las necesidades de sus devotos. Fue declarado Hijo de Dios y, como veremos en este estudio, para fines del siglo I, Jesús el Galileo fue convertido en un Dios todopoderoso. El atributo que le fue otorgado a Jesús el Galileo, con el fin de perfeccionar artificialmente su figura divina, es el Alfa y la Omega. Este título solo se emplea en el último libro de la Biblia cristiana, cuyo contenido, según su autor, es una revelación de Jesús el Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El revolucionario judío, estando vivo, no escribió absolutamente nada, pero después de su muerte, sus seguidores escribieron sobre él como en este texto, en el que le atribuyen la función de mensajero divino, la de un agente celeste que anuncia una serie de asombrosos hechos que ocurrirían en breve, siguiendo la aterradora agenda divina. Pero el único que tiene existencia real en este libro es el redactor o los redactores, quienes, para legitimar el mensaje, escriben al inicio como si fuera el título del libro, que consiste en los designios del Dios Padre transmitidos a su Hijo Jesús el Cristo para que los manifieste al vidente. Veamos ahora el atributo otorgado a Jesús el Galileo por el vidente apocalíptico. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que habla es el Jesús divinizado y entronizado, quien se da a conocer como la primera y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, principio y fin. Este atributo significa que todo tiene su origen en Jesús y que todo concluye con Jesús, que Jesús es un Dios eterno, que Jesús el Galileo es un Dios que siempre existió. Y para que no quepa duda sobre su identidad, el autor especifica que se trata del que ha de venir, es decir, del Jesús que prometió volver del mismo modo en que fue levantado al cielo, según se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Junto al atributo de Alfa y la Omega, principio y fin, se agrega el título Todopoderoso para reforzar su cualidad de Dios eterno. Por tanto, el Galileo, ajusticiado por Roma, al inicio del libro de Apocalipsis, es presentado como un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Esta característica divina se reitera en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice allí que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El escritor insiste para que sus lectores vean al Jesús crucificado por insurrección como el Dios romano rechazado por los judíos, el alfa y la omega, el principio y el último. De allí el énfasis en el título, reiterado con frecuencia, para que la nueva imagen del Jesús divinizado se aloje en el inconsciente colectivo, que sea aceptado como Dios y que sea adorado como el único Dios. En su narrativa fantasiosa, el vidente dice que fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo para que se le mostrase las cosas que sucederían pronto. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice que los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojo todo alrededor y por dentro,
y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. El Galileo ejecutado por lesa patria, quien prometió que regresaría pronto, en algún lugar del cielo ciertas criaturas mitológicas le rinden loores. Loores por su santidad, por su señorío y por ser el Dios Todopoderoso. Jesús es el único y el máximo jerarca en el ámbito celeste, según el vidente. Sin embargo, el vidente, que supuestamente fue abducido, ni fue llevado al cielo ni vio nada nuevo, sino que su relato es una adaptación de lo escrito por el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 2 y 3 respectivamente. Dice allí: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí hago un breve paréntesis para señalar que el libro de Apocalipsis es una obra literaria de escritorio, elaborada con fragmentos de otros textos también apocalípticos. Sobre las fuentes del libro de Apocalipsis, les recomiendo el libro Los Apocalipsis, un excelente material histórico recolectado por el profesor Antonio Piñero. Cierro paréntesis. Veamos ahora otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Dice allí: He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Recuerde que el ideal de Jesús el Galileo fue liberar a su pueblo del yugo romano, pero al fracasar fue divinizado y deificado por sus seguidores y lo sentaron en el trono celestial. Desde allí el autor le hace repetir que su retorno está cerca, con el fin de presionar a sus lectores a mantenerse fieles, porque el ejecutado por Roma regresaría con galardones para recompensar a sus seguidores. El escritor de la tragedia apocalíptica le hace afirmar al nuevo Dios, a Jesús el Galileo, que él es el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Sin embargo, esta aseveración pertenece al dios edomita Yahvé, que el editor del último libro canónico lo copió del príncipe de los profetas, de Isaías capítulo 44, versículo 6, que dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Los atributos del dios madianita Yahvé, el escritor transfiere al sedicioso ejecutado por Roma. Así que Jesús el Galileo es el nuevo Redentor, principio y fin, primero y postrero. De esta manera, el insurrecto crucificado desplaza completamente al Dios Yahvé, al Dios creado por la tribu de Judá en la fase posexílica. En otro detalle relevante, en el mismo texto de Isaías, Yahvé afirmó ser el único Dios, que fuera de él no existe ningún Dios. Sin embargo, Isaías y Yahvé ambos se olvidaron de uno de los 10 mandamientos más importantes, registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yahvé sabía muy bien que no era el único Dios en la tierra de Israel y Judea, y eso le tornó un Dios celoso e inseguro, un Dios violento e incontrolable, cuya ira macabra se calmaba con la grasa de animales que era quemada en el altar del sacrificio, quemada por el reino de sacerdotes que lo crearon, que lo controlan y le mantienen a raya según sus intereses. Los operadores del dios Yahvé, los sacerdotes judaítas, conscientes de que no era el único Dios ni en su tierra ni en el mundo, prohibieron al pueblo el uso de la figura de otros dioses al lado del dios Yahvé, representado por la figura de un toro. Así se fabrican e imponen las creencias y las religiones, y quien disponga de mayor capital económico y político instala en la sociedad al Dios de su conveniencia. Muy bien,
Concluyo la exposición con la observación del filósofo y estadista británico Sir Bacon. Un hombre está dispuesto a creer aquello que le gustaría que fuera cierto. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.